Episodio 10, capítulo 6. Muy bien. Ok. Me avisa. Cuando digan el honey. Ok, bien. Vamos a iniciar entonces con el capítulo número 6 del libro de Revelaciones, o conocido como Apocalipsis. Este es el episodio número 10. Y vamos en este momento a estudiar los sellos, ¿no? Los sellos. Trataremos de alcanzar hasta el sello número 5. Esperemos que nos dé el tiempo, pues si no, bueno, avanzamos hasta cuando el tiempo nos permite. Ok, mire, detrás de esa fotografía que encontré me parece bastante adecuada, ¿cierto? Porque obviamente he visto muchos sellos, muchas escrituras, pero pues, tiene que ser con un pergamino escrito en hebreo, bueno, que he visto muchísimos, pero tiene que ser en hebreo, ¿no? Porque yo le aseguro algo, Juan. Yeshua no le habló en griego a Juan, ¿sí? Por ahí dice, no, es que el Apocalipsis de ley tiene que haber escrito en griego. No, hermano. Sáquense eso de la cabeza y les voy a explicar por qué. Porque la liturgia hasta el día de hoy, que han pasado ya casi 2000 años desde Yeshua, se sigue haciendo en hebreo. Nadie hace una liturgia en griego. Nadie, en ninguna parte del mundo, ningún encargado de una sinagoga va a ser una liturgia en ningún otro idioma que no sea en hebreo. Nosotros cuando oramos aquí, oramos en hebreo. O sea, realmente, si alguien me dice, no, es que a Juan le dictaron en griego, yo le digo, eso es falso. Y le tengo la prueba. Hechos capítulo número 24. Desde el 20 al 24, Pablo dice que cuando Yeshua le apareció, le habló en qué idioma, dice. En idioma hebreo, ¿cierto? En idioma hebreo. Porque realmente ese lenguaje sí no, ese lenguaje no va a cambiar, ¿no? En cuanto a la revelación, no va a cambiar. Vea, de aquí hay personas que han tenido revelación con palabras hebreas y contextos hebreos, ¿cierto? Bueno, vamos ahora sí al capítulo número 6 de Apocalipsis, ¿no? Capítulo número 6, versículo número 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 1 dice, mire, dice, y miré y cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con gran voz de trueno, ven. Sí, había escuchado pues algún momento que dicen que lo que realmente se le dijo es sal, pero realmente, aunque esta palabra, homai, griega, eh, es la equivalencia al verbo hebreo bo. Significa ir y significa venir. Yo le he dicho que tanto el griego como el fenicio tienen la misma estructura, comparten raíz de la misma estructura idiomática, ¿no? Entonces, aquí el homai griego es igual que el verbo bo hebreo, que significa ir o significa venir. ¿Ok? Pero específicamente aquí no le está diciendo sal, no le está diciendo que salga. ¿Y por qué? Es que es importante el contexto para nosotros entender, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5, donde Juan se pone a llorar porque no encontraban quién abra los sellos? ¿Se acuerdan de eso? Además, ¿se acuerdan que él dice que miró y vio una puerta en el cielo abierta? Y se acuerdan que pusimos una fotografía donde se entiende que a él lo llevan a ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le van a decir ven si él ya está en ese lugar? Sí, es imposible que le digan sal si él está en un lugar donde lo llevaron. El contexto es el que nos da la ruta, siempre el contexto. ¿Sí? Él vio una puerta en el cielo, acuérdense, una puerta abierta en el cielo y le dijeron sube que te voy a mostrar, ¿se acuerdan? Sube que te vamos a mostrar, sube para mostrar. Y a él lo subieron a algo que estaba suspendido en el cielo con la puerta abierta. Y luego le comenzaron, dice, ven que te vamos a mostrar lo que va a acontecer, lo que va a suceder, las cosas que están por venir. Y él comenzó a ver todo eso, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando le dicen, ven, no le están diciendo sal, no le están diciendo que salga, porque imagínense, lo está botando del lugar donde lo llevaron para que vea, pues, ¿no? Repito, capítulo 6, versículo número 1.
Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y no dice ven y ve, eso tampoco, solo le dice ven. Porque la palabra ve es la palabra griega para tú y no existe en el interlineal. Esa palabra no existe, no está ahí. Yo se las traje ahí con rojo, pero esa no existe en el interlineal. Ok, versículo 2. Dice, y miré y vi un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Entonces es la apertura del primer sello. ¿Cuándo se abrió el primer sello? ¿No es cierto? Porque eso es lo que vamos a tratar de determinar, ¿no? El primer sello, ¿cuándo se abrió? Para poder comprender la apertura del primer sello es importante hacer un recorrido histórico por toda la escritura, desde el principio, ¿no? Todo lo que ha sucedido y qué es lo que el Eterno comenzó a proyectar como un plan gradual. Recordemos algo, el Eterno dice en Génesis capítulo número 6 que el tiempo del ser humano, el tiempo del hombre normal, el hombre natural, va a ser 120 jubileos, ¿se acuerdan? 120 periodos de tiempo. Entendemos que son 120 jubileos, es 1000 años. Y 6000 años son 6 días en el pensamiento del Eterno. Y él dice que en 6 días se puede hacer toda la obra, o sea, el hombre puede hacer toda su obra, pero el séptimo día ya no puede hacer su obra, porque el séptimo día es el día del Eterno. Ahí todo el mundo tiene que hacer lo que el Eterno dice. Ahí no hay libre albedrío, no, que yo cojo esto cuando te mueres, porque yo no te necesito. Así de simple es eso, ¿no? Aquí no es sin sentimiento, ¿no? Séptimo día, el séptimo milenio es del Eterno, ahí no va a venir fulanito, no, es que a mí me interesa hacerlo de esa manera, pues no me interesa, se acaba el problema. Aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que la Torah dice, lo que yo le establecí por medio de Moshe. Eso es lo que ustedes van a hacer. Por las buenas y por las malas, pues, pero lo van a hacer, ¿ya? Eso es el séptimo día. Entonces, eso está determinado en Génesis capítulo número 6. 6 periodos de tiempo, 6 días del Eterno, 120 jubileos, 120 llover, para el hombre, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cuándo se abrió el primer sello? El contexto nos va a explicar y nos va a hablar y solito lo vamos a comprender. Mire, vamos a Isaías 53:10, que nos va a dar una pauta, una pista. Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice, con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Cuando Yeshua pone su vida como expiación por el pecado, no significa que él es la cabra o el cordero que lo pusieron ahí en el altar. No, no. Sino que acuérdense que cuando el transgresor muere, se expía el pecado. Con el derramamiento de la sangre del transgresor, el pecado queda expiado. ¿Sí? Por eso dice aquí, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando ya muera y su pecado se expíe, verá linaje, vivirá por largos días, está hablando de la resurrección, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y él llevará la iniquidad de ellos. Él va a absorber, él va a llevar la iniquidad, o sea, la transgresión de los delitos del pueblo. Versículo 2. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Aquí hay una pauta, versículo 12 de Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Él recibirá, dice, con los fuertes, ¿no es cierto? Con los grandes y repartirá despojos. Eso es símbolo de la victoria, ¿sí? Eso es que él sale para luchar y para vencer, ¿sí? Sale para luchar y para vencer. Dice, y con lo fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces nos está hablando de la resurrección y nos está hablando que después de la resurrección, él sale para vencer y para triunfar y para repartir despojos. O sea que cuando es la apertura del primer sello, que se le está recordando, mostrando a Juan, un hombre que comenzó a llorar en la visión, ahí donde él está en ese lugar, dice que comenzó a llorar porque no había quien comience a abrir los sellos, que no había un hombre, porque tiene que ser hombre, no un ángel, un hombre con esa capacidad y con ese nivel de Kedushá, porque tiene que tener un nivel de Kedushá para poder acceder a algo tan sagrado, no había quien lo haga. Pero dice que cuando aparece, ¿no es cierto?, como el Cordero Inmolado, que narra ahí en el capítulo 4 y 5, entonces dice que él recibió, ¿cierto?, el rollo. Él era el digno, ¿no?, de abrir los sellos. Y aquí en Isaías 53 nos está diciendo que en su resurrección, ¿cierto?, porque él dice, y el trabajo de su alma verá y será saciado, y su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de su pueblo. Por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los perversos, habiendo llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. O sea, él calificó y en su resurrección sale para triunfar. O sea que el sello número 1 no es abierto en este tiempo, ni en este siglo, ni en estos días, no. El sello número 1 se abre cuando Yeshua toma lo que dice en el libro de Daniel, toma autoridad, la autoridad que el Eterno le da en su resurrección. Porque recordemos que mientras él estaba vivo, él era Yeshua. Yeshua que estaba previsto para ungirlo por Mashiach. Acuérdense que él sube al monte Hermón, en la visión que tuvo Pedro, ¿no es cierto? Acuérdense, Pedro y Andrés, y Juan me parece que estaba ahí, ¿no? Y lo vieron, y aparece Moisés y aparece Elías, ¿no es cierto? Como testigo de esa unción. Luego de la muerte y de su resurrección, entonces ya es Mashiach. Antes de la muerte no es Mashiach. Después de su muerte y su resurrección, entonces ahí ya es un Mashiach, ¿no es cierto? Él viene a ser Mashiach. Y es ahí cuando él ya tiene la autoridad del triunfo. O sea que el sello número 1 no es en estos días, no fue hace 10 años, no fue hace 15 años, no fue hace un siglo. No, lo que pasa es que no se entiende, ¿saben por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de algo importante que el Eterno lo dice y nos va a mostrar. Y es que él tiene un plan gradual, un plan gradual. Mire, hizo un ensayo en su primera parte, espectacular, y nos va a narrar con detalles todo lo que hizo y lo que va a hacer luego. Y por eso les digo que ese sello no es en este tiempo, ese sello es muy antiguo de cuando se abrió el primer sello. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo número 13, porque Pablo entendió muy bien. Rab Shaul, la verdad que majestuoso, entendió muy bien la profecía bíblica y él lo desarrolla bastante bien. Colosenses capítulo 2, versículo número 13. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim le dio vida juntamente con él, perdonándole todos los delitos. Verso 14 de Colosenses 2. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales. La Reina Valera dice las ordenanzas que nos eran adversas, que es lo que dice, ¿no? Repito, el verso 14 de Colosenses 2. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba, cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. También despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en el madero. Ahí es cuando se abre el sello número 1, porque ahí es donde recibe la autoridad de triunfo. Por eso dice el sello número 1, ¿cuál fue lo que vio? Que sale uno en un caballo blanco, sale con un arco, ¿cierto? Para vencer. Eso del arco tiene un significado espectacular, porque es parte del plan gradual que el Eterno va a hacer. Miren, dice, versículo 15, ¿no? Dice, también despojó a los gobiernos y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado
sobre ellos en el madero. Ese es realmente su triunfo. Ahí salió para triunfar Yeshua, justo cuando se levantó. ¿Sabe por qué? Porque después de la resurrección, ¿quién puede tocarlo? ¿Quién puede matarlo? ¿Quién puede vencerlo? Nadie. Salió para triunfar. Salió para triunfar. Zacarías capítulo 9, versículo número 10. Ya vamos a ver el arco de Yeshua, ¿no? Zacarías 9:10. Expulsará carros de Efraín y caballos de Jerusalén. El arco del arquero será eliminado. Llamará a las naciones a rendirse, y su gobierno se extenderá de mar a mar y del océano hasta el fin de la tierra. Tú, por tu parte, has liberado a tus prisioneros del hoyo seco por causa de la sangre de tu pacto, Yeshua, ¿no es cierto? Que derramó su sangre para renovar el pacto. Verso 2, diciendo, vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. En cambio, yo anuncio este día, te restituiré el doble, porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Aquí vamos a tener un ratito para comprender esto. Si ven que dice que él sale con un arco, solo como un arco, ¿no? Porque no dice que el arco está cargado con una flecha. Dice que él sale para triunfar y sale como un arco. ¿Quién es ese arco? Judá. ¿Sabe por qué? Porque Judá nunca se quedó sin pacto. ¿Sí? Por eso les digo, para entender esto, quitémonos las pasiones. No que los judíos... No, eso quitémonos esas pasiones. Judá nunca se quedó sin pacto. Jamás se quedó sin pacto. ¿Sí? Por eso, el arma principal de Yeshua es Judá. Es un arco. Es una herramienta de guerra. Él siempre está ahí. Porque no se quedó sin pacto. Pero necesita cargar el arco con Efraín. ¿Sí? Porque Efraín es la flecha. Entonces repito, versículo 11. Tú por tu parte has liberado a tus prisioneros del hoyo seco por causa de la transgresión de tu pacto, diciendo, vuelvan a fortaleza, oh prisioneros de esperanza. En cambio yo anuncio este día, te restituiré el doble, porque entesaré a Judá con mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces, esto que parece espiritual es algo que realmente va a suceder. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, nosotros necesitamos llegar a triunfar, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿cómo venceremos a las naciones? Nosotros somos muchos y estamos regados por todo el mundo. Ahí está el pueblo de Judá. Mire, podemos decir, no, ahí están los ázeros. Está bien, todo lo que queramos decir. Pero el pueblo de Judá ya está armado. El pueblo de Judá ya es un arco. Es un arma de guerra ya. No importa, o sea, olvídese de cómo pasó, qué pasó, no importa. Acuérdense que el Eterno mueve todo. Y Él necesita ese arco. Y ahora tiene que llevar a su flecha, que es Efraín o la casa de Israel, ¿cierto? Pero yo les pregunto, como un día el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban temblando de miedo al ver que tenían que enfrentarse a las naciones. ¿Cómo los vamos a vencer? Son naciones poderosas, guerreras, establecidas. ¿Cómo lo vamos a vencer? ¿Ustedes se acuerdan que Yeshua algún rato dijo, es que esto no es con espada? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que un grupo de celotes se le acercaron, lo siguieron? ¿Saben por qué? Porque pensaban que él iba a agitar al pueblo para lanzarse a la conquista porque así hacían los celotes, ¿no? Pero él les dijo, es que no es así, ese no es el procedimiento. No es con espada, no, esto va a ser con el poder del Eterno, con el Ruach. Pero nunca nadie le entendió, ¿no? Cuando se desilusionó Yahuda de Iscariot, porque era un celota y se desilusionó, porque él no era un guerrero que él esperaba, pues ya lo entregó, ¿no? ¿Por qué se desilusionó? Porque no entendió el plan. Porque por la fuerza, nosotros somos muchos, pero levantémonos pues contra la élite y sus soldados, a ver si vamos a poder, no vamos a poder. Nosotros no vamos a poder. Pero como el Eterno es el que pelea nuestras batallas, cuando vamos a vencer. Pero hoy lo vamos a comprender muy bien. Verá que está todo escrito.
todo está aquí, sino que estaba oculto. Yo no sé por qué el Eterno nos ocultó, pero bueno, ahí está. Vamos a seguir. Eh, Estamos en el verso 13, ¿no? Porque entensaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Ahora vamos a Génesis 48, versículo 17. ¿Qué pasó con Efraín? ¿Por qué nombra a Efraín? Génesis 48, verso 17. Génesis 48, verso 17 dice, cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Verso 18, así no, padre, le dijo Joseph a su padre. Que el otro es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Entonces, el Eterno tiene un plan global. ¿Cuál es el plan global del Eterno? ¿Se acuerdan qué significa Jehú? ¿Y se acuerdan qué significa el lugar donde nació Jehú? Jezreel. ¿Sí se acuerdan? Esos dos términos son importantes, ¿no? Porque resulta que el Eterno iba a esparcir a Israel. Necesitaba castigar a Israel, a las 10 tribus del norte. Pero siempre Él hace lo que parece malo, lo convierte en una ventaja. Te tengo que castigar, pero ahora te voy a usar como la flecha. Porque te voy a esparcir por el mundo y un día te vas a despertar y vas a ser una herramienta de guerra junto con Judá. Y se acuerdan que está escrito que dice que un día Efraín dejará o Israel dejará de envidiar a Judá y Judá dejará de escarnecer a Israel o a Efraín. Eso está escrito, ¿no? Porque eso sucede el día de hoy. No hablan de judíos y a veces hablan mal. O sea, realmente hay que comprender que esto es un plan global del Eterno y es gradual. Hoy lo vi de una forma maravillosa, me he gozado con esta enseñanza, como no tienen idea, o sea, de ver el plan del Eterno maravilloso y muy bien estructurado, ¿no? Como un gran estratega de guerra, realmente. Entonces, él esparció a Efraín, su pueblo regado por el mundo, para que un día, como le dijo a nuestro padre Abraham, un día tomarán las puertas de sus enemigos. Eso le dijo Abraham. Bueno, entonces aquí estamos viendo en el versículo número 19, ¿no? Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones, ¿cierto? Ahí está Efraín, ya lo tenemos en escenario, ya tenemos el primer sello abierto gradualmente desde el tiempo de Yeshua, y yo se lo voy a demostrar en Mateo 24 gradualmente, ¿sí? Yeshua es el que ve en la visión Juan y es el que sale para triunfar. Pero él sale para triunfar desde el día de su resurrección. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 6, versículo número 3. Vamos al siguiente sello. Siguiente sello, Apocalipsis 6, 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo rojo. Al que estaba montado sobre él se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le dio una gran espada. Entonces yo les pregunto, este sello, a ver, vamos a interactuar con ustedes y los que están en la transmisión, los hermanos. A ver. Yo, mi opinión es que el primer sello se abrió cuando Yeshua resucitó, porque salió para triunfar luego de su resurrección. Y el segundo sello, ¿cuándo se abre? ¿Cuándo se le quita la paz al mundo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pongan fecha. No importa la fecha que pongan, lo importante es que no se duerman. La guerra mundial, ¿qué dicen por allá? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué fecha puede ser? A ver, allá los hermanos o hermanas.
¿Qué dice? ¿Qué fecha? ¿Ah? Actual, segundo sello. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice usted? ¿Cuál? 2030, por allá. ¿Qué dice Ronald? La caída del templo. Mm. Estamos casi que pensando igual. En el año 70. Sí. Vamos a ver. ¿Cuándo se le dijo? A ver, los sellos no necesariamente son futuros. Todos. No necesariamente son futuros todos. No necesariamente. Porque le va a mostrar lo que va a pasar, pero tiene que tener un inicio, ¿no? Porque, a ver, yo digo, ¿cuándo se le dio para quitarle la paz a la tierra? ¿Qué entendemos como paz? Yeshua nos va a explicar, ok. Vamos a ver qué nos explica Yeshua, ok. Pero primero vamos a Éxodo, antes de hablar con Yeshua. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo número 28. Vamos a ver primero el plan global, como ya lo hizo el Eterno, la primera vez hizo un ensayo y ya lo hizo. Éxodo capítulo 23, versículo 28. Miren lo que hizo el Eterno antes, cuando sacó el pueblo de Egipto. Éxodo 23, 28 dice, enviaré avispas delante de ti y arrojarán de tu presencia a los hivitas, a los enanitas, a los hititas, y no los arrojaré de tu presencia en un solo año. No vaya a ser que la tierra quede desolada y se multiplique la bestia para tu perjuicio. Los arrojaré de tu presencia poco a poco hasta que hayas aumentado y posean el país. ¿Ok? Mire la estrategia del Eterno, ¿no? Gradualmente cómo va a suceder las cosas. No los voy a sacar enseguida, no va a ser en el mismo año, tiene que ser gradual, ¿sí? Es un plan gradual muy bien hecho, porque, y está explicando, ¿no? Además, ¿cómo lo hizo el Eterno? Siempre me pregunté, ¿no? Y yo siempre le dije, mire, siempre lo supe, por las mentiras que nos vendieron a nosotros en los libros de historia, que vinieron los españoles y nuestros indios eran unos guerreros, bravos guerreros, y se enfrentaron. Mentira. Venga un hombre montado en un caballo con un mosquete, lanzando desde sus manos fuego. ¿Usted cree que ellos hicieron resistencia contra eso? ¿No? ¿Creían que eran dioses? No le hicieron resistencia, porque era algo desconocido para ellos. Eso que nos dijeron era una mentira. Entonces, cuando yo veo que Israel avanza y todo el mundo le tiene miedo, siempre me pregunté, ¿por qué tienen miedo? Eran naciones bárbaras, eran naciones malas. Mire, los hemoritas, ¿sí saben qué eran? Los hemoritas, sí se ha puesto a estudiar lo que eran los hemoritas. Era un pueblo de gigantes, sanguinario, perverso, sanguinario, ¿sí? ¿Usted cree que iban a tenerle miedo al pueblo de Israel? No. ¿Qué fue lo que vieron que los aterrorizó? ¿Sí? Y mire que el mismo, aquí en la narrativa nos va a explicar qué fue lo que hizo el Eterno y por qué tenían temor. ¿Sí? No fue por la espada de los israelitas, no. Mire, vamos a leer de nuevo el Éxodo 23, 28. Enviaré avispas delante de ti y arrojarán de tu presencia a los hivitas, a los kenanitas, a los hititas y los arrojaré de tu presencia en un solo año, no en un solo año. No vaya a ser que la tierra quede desolada y se multipliquen las bestias para tu perjuicio. Los arrojaré de tu presencia poco a poco hasta que hayan aumentado y lo posees. Ahora miren lo que dice Moisés en Deuteronomio 7, versículo 19, y va a explicar más ampliamente. Deuteronomio capítulo 7, verso 19. Dice, los maravillosos actos que vistes con tus propios ojos, las señales y los portentos, la mano fuerte y el brazo extendido con que Yahweh te los te liberó, así les hará Yahweh tu Elohim a todos los pueblos que ahora temes. Porque el pueblo estaba temiendo, ¿no? Israel estaba temiendo. Versículo 20. Yahweh tu Elohim enviará también una plaga contra ellos. Si ve que no es solo con la espada, no. El Eterno peleaba las batallas por ellos. Dice, Yahweh Elohim enviará una plaga contra ellos hasta que los que queden escondidos perezcan delante de ti. Ah, y ahí es otra cosa, ¿no? Ahí es que yo comprendí, ya sé cuál es tu plan. Nosotros podemos estar ahora, como dijo Pedro,
manada pequeña, ¿sí? Una manada sin poder. Sí, eso somos realmente, aparentemente. Pero ¿sabe dónde radica el poder nuestro que no tiene el mundo? Radica en que tenemos emuná, que creemos en el Eterno. Ese es nuestro poder y ese debe ser nuestra fortaleza. ¿Sí? Porque realmente creemos que Él va a pelear nuestras batallas. Versículo 21. Yo por eso le digo una cosa. ¿Se acuerdan cuando, no sé a quién de ustedes fui y lo fui a visitar y yo no le tuve temor a nada? ¿Se acuerdan? Y estuve yendo de todos los hermanos que estaban con problemas a llevarle por lo menos un abrazo y una oración, ¿no? Y dióxido de cloro para que, sí se puede decir acá, no, no importa. Total, ya lo están vendiendo por ahí en público. Para que salgan del cuadro que el Eterno nos dijo que tomemos, ¿no es cierto? Y nos recuperamos mucho. ¿Sabe por qué? Porque tengo confianza en el Eterno. Siempre dije, lo que me mostraste no es para ahora, así que no voy a morir ahora. Y siempre lo voy a sostener así. Verso 21. Entonces, verso 21 dice, no te aterrorices de ellos, que Yahweh tu Elohim está en medio de ti, un Elohim grande y respetable. Verso 22. Yahweh tu Elohim desalojará a esos pueblos delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellos de una sola vez. Eso tenemos que entender. ¿Sí? Ustedes ven que desde que Yeshua resucitó, si vieron cómo las naciones comenzaron una contra otra, si vieron cómo Roma contra todo el mundo y después el mundo contra Roma, y así ha sido sucesivamente guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda, y en la época medieval también guerras, ¿cierto? En las conquistas europeas. Después vinieron los turcos, ¿cierto? Y se levantaron con su imperio y así ha sido siempre. Hasta el día de hoy no ha habido paz en el mundo. Entonces no podemos decir, no, ahora es el tiempo de que se le quitó la paz al mundo. Y antes, nunca hubo paz en el mundo. Y hay una cosa que nos mide cuándo empezó todo esto. ¿Se acuerdan capítulo número 23 del libro de Mateo? Que Yeshua dice, siempre los quise reunir como las aves hacen con sus polluelos, ¿no? Pero ustedes no quisieron. Entonces, y es entonces espectacular y nos da muchísima claridad, entonces sus ciudades van a quedar y sus casas van a quedar desoladas. ¿Sí? Estaba profetizando que iba a venir Tito y que luego iba a venir Adriano, ¿no? Tito en la caída del templo y Adriano en la época de Bar Kokhba, ¿no? En la época de la rebelión de Masada. Entonces, en el 130. Entonces se quita la paz. Eso estaba profetizado por Yeshua. Eso iba a suceder realmente, porque Yeshua era un profeta, ¿no? Él lo profetizó. Eso iba a suceder con el pueblo. Pero ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que dice que Jacob entra en tribulación. Ya vamos a ver esa parte de la tribulación. Jacob entra en tribulación. Todo este tiempo, nuestro pueblo y nosotros que somos del pueblo, hemos vivido en tribulación y vamos a pasar una tribulación un poco más fuerte. ¿Ok? Pero es una constante. Pero hay una esperanza grandiosa que el Eterno nos da, pero no se las cuento, mejor la leamos. Verso 21. No te aterrorices de ellos, Yahweh tu Elohim está en medio de ti, un Elohim grande y respetable. Verso 22. Yahweh tu Elohim desalojará a esos pueblos delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellos de una sola vez, para que no se multipliquen las bestias salvajes y te ataquen. En este tiempo no vamos a decir, porque estamos en la ciudad, ¿no? Que las bestias salvajes nos van a atacar. Pero si el Eterno comienza a quitar los gobiernos, a matarlos, se vuelve una anarquía y nosotros estamos en peligro también, así saben, ¿no? Si ve que todo es gradual y con inteligencia, así es como tiene que funcionar todo. Vamos a Josué capítulo número 24, versículo número 11. Y el Eterno usa, hermanos, a los gobiernos, sí los usa. Claro que los usa. Manipular a una persona de parte del Eterno con el poder que tiene el Eterno, que yo se lo puedo demostrar cómo lo hace. Es cosa sencilla. Hay hombres que manipulan a otros con ese poder. Imagínense el Eterno. Josué capítulo 24, versículo número 11. Luego ustedes cruzaron, aquí ya está hablando en pasado, ¿no? Luego ustedes cruzaron
el Jordán, el Jardín, y llegaron a Jericó. Los ciudadanos de Jericó y los emoritas, hermano, más que lo de Jericó había gigantes, ¿se acuerdan? Dice que eran gigantes que devoraban hombres, ¿no? Pero más terrible eran los emoritas. Uy, eso sí, sí, tratan de investigar sobre los emoritas, se van a dar cuenta de lo terrible que era eso. Dice, los ciudadanos de Jericó y los emoritas, los pericitas y los cananitas, los hetitas, los girgasitas, los gibitas y los jebuseos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Yo envié una plaga delante de ustedes. ¿Sí ven? Claro, ¿se acuerdan cuando se le hizo fácil a los hijos de Jacob acabar con este que violó a Dina? ¿Se acuerdan? Sí, sí se acuerdan, ¿no? Con Siquem, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo los acabó tan fácil? Porque estaban circuncidados, porque estaban en un momento de debilidad. Pero el Eterno aquí está diciendo cómo fue, ¿no? Aquí está diciendo, yo envié una plaga delante de ustedes, ya los tenían listos. ¿Cómo no va a tener temor? Y no solo eso, pero si le digo otra cosa que vieron ustedes, van a decir que yo sigo loco, que tú y yo estamos locos, Lucas, me van a decir. Si yo les cuento algo más que vio, todos esos pueblos vieron y por eso tenían miedo y terror. Pero ellos lo vieron. Versículo 12. Yo envié una plaga delante de ustedes y ella los expulsó de delante de ustedes, tal como a los reyes emoritas. Es que los emoritas, hermanos, sin eso, vencer a los emoritas era muy difícil. Dice, ustedes tal como a los reyes emoritas, no por la espada de ustedes ni por su arco. Ahí les demuestro a cualquiera que me quiera discutir. No, que los de Jacob, que los de aquí, que son fuertes, que matan a 50.000. No podían con los amoritas. Por eso, dice, no fue con su arco, no fue con su espada. Yo les mandé una plaga primero. Ahí ustedes pudieron con ellos. Eran gigantes, ¿no? Claro, eran gigantes. ¿Qué es lo que va a hacer el Eterno hoy para que nosotros tengamos el triunfo? Para que usted no le dé miedo a empuñar lo que tiene que empuñar e ir a combatir. Porque los va a ver debilitados. Ahí les va a dar confianza, porque saben que el Eterno está de nuestro lado. Y claro, es como cuando estamos en el barrio. ¿Se acuerdan que íbamos a coger o para jugar de una manera o de otra manera o por lo menos para jugar fútbol? Siempre no querían coger al mejor. No, este goleador, vente tú conmigo. Siempre no era así. O para jugar a la lucha o lo que sea, no querían coger al más fuerte o no. Incluso cuando nos tocaba irnos de tiño con otro barrio, ¿se acuerdan? A ver, contigo me voy, vamos los dos. Ahí sí. Así funcionaba. Ustedes saben. O sea, los que somos más o menos de esta edad, Freddy, ¿no es cierto que hicieron? Claro, pero es que es verdad, hermano. O sea, si yo tengo al Eterno, ¿qué temor voy a tener? Y esa es la confianza que tiene que nacer en todos nosotros. Si yo tengo al Eterno, ¿a quién tengo que temer? ¿No? Tengo que temerle a nadie. Versículo 3. Yo les he dado una tierra por la que no han trabajado. Esa me gusta. Yo les he dado una tierra por la que no han trabajado. O sea, es como a mí me gusta. Como decimos aquí, acá en Guayaquil, ¿cómo se dice? Vaca, correcto. Yo les he dado una tierra por la que no han trabajado y pueblos que no edificaron. Ustedes se han establecido en ellos, están disfrutando viñas y olivares que ustedes no plantaron. Hermanos, eso está esperando por nosotros. Ya lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Dura tarea le dio Elohim a los impíos, que acumulen para que disfruten los justos. Estamos disfrutando, pues, ¿cierto? De los impíos. Y este es el principio. Luego vendrá algo mejor. Listo. Ya vimos cómo es el plan. Ya vimos el plan del Eterno. Porque estamos atando, ¿no es cierto?, para concluir. Mateo 24, aquí nos va a explicar Yeshua cómo es el tema. ¿Sí? Para poder entender Apocalipsis. Sin Yeshua no vamos a poder entender Apocalipsis. ¿Ok? Podemos tener todo, digamos, la perspectiva de la historia bíblica, de la profecía, la revelación, pero sin Yeshua se nos hace difícil. Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Por ahí la Reina Valera dice el fin del mundo, ¿no? Yo le puse el fin de la era porque en realidad es era.
no es mundo. Versículo 4. Yeshua respondió diciéndoles, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Mashiach y engañarán a muchos. Y eso sucedió en el 130, está escrito, ¿cierto? Está en la Mishnah, está en el Talmud y está en las obras de Flavio Josefo, ¿no? En Guerra Judía y también está en Historia Judía, ¿no? Creo que en el libro 34. Pero miren que en la época de Masada aparece un falso Mesías, ¿no? Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, ¿no? Que realmente no se llamaba Bar Kokhba. Bar Kokhba se la dio el falso profeta rabino, que es Rabí Akiva, ¿no? Porque realmente él se llamaba Simón Bar Kokhbi, pero él dijo que era Bar Kokhba. Y Bar Kokhba o Ben Kokhba, Bar es en arameo y Ber en hebreo, ¿no? Y eso significa hijo de la estrella. Pero realmente él se llamaba Bar Kokhbi, que significa y como hijo de gozo, hijo esplendoroso. Y después, por último, después que pasó todo esto, ¿qué dijeron los rabinos? No, este ha sido hijo de mentira. ¿Sí? Así luego lo despreciaron a Bar Kokhba cuando vino la masacre, ¿no? Porque miren que todo el mundo que dice, no, es que el Mesías va a salir de los musulmanes. ¿Cómo va a salir de los musulmanes? ¿Quién va a aceptar un Mesías de los musulmanes? ¿Usted cree que Occidente, los cristianos van a aceptarle a un Mesías que salga de los musulmanes? Sí. El Mesías va a salir de en medio de Israel y es lo único que tendría que suceder para que el mundo occidental, o sea, los cristianos lo puedan aceptar. De los musulmanes es imposible. Además, tiene que salir de aquí porque así es la profecía, ¿no? La profecía del capítulo 49 de Génesis dice que es de la tribu de Adán. Tiene que salir de aquí. Así como sucedió en tiempo de Bar Kokhba. Igual, en el 130 de Masada, ¿no? Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida el fin de la era? Y Jesús le respondió diciendo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy Mashiach y engañarán a muchos. Y se dejaron engañar y se dejaron matar. ¿Sí? Ok. Mateo 24:6. Ahí les traje con fotografía y todo para que nos vayamos orientando, ¿no? Oirán hablar de guerra. Él les está explicando, a ver, dinos, queremos entender cómo, cuándo, cómo va a suceder. Ok, ahí va la explicación del Mesías, ¿no? De Yeshua. Oirán hablar de guerras y rumores de guerra. O sea, en el tiempo que ellos iban a vivir, dice, van a oír de guerras y va a haber rumores de guerra. Ellos vieron guerra y vieron muchos rumores de guerra. Pero ¿qué les dice él? Todo lo que pasaron y todo lo que ellos vieron, porque a lo mejor alguno de ellos alcanzó a ver por lo menos lo que era el templo, otros habrán llegado de ancianos al 130 en la rebelión de Masada. Pero ¿qué dice ellos? No se confundan, le dicen, ¿no? No se confundan porque es necesario que se usen estas cosas, pero todavía no es el fin de la era. Todavía no es el fin de la era, pero ustedes van a ver cosas de esa naturaleza. Entonces, pero como ellos le están preguntando, bueno, pero ¿cuándo? Explícanos cuándo sucederá el fin de la era y tu retorno. Entonces él le comienza a explicar, versículo 7. Bueno, ¿cuándo? Se levantará nación contra nación. Nación contra nación se levantará, reino contra reino. Son guerras, ¿no? Dice, habrá hambre y terremotos por todas partes. Entonces, miren, esto es una señal, porque le dicen, ¿cuál será la señal de tu venida? Él le está dando la señal. Consecutivamente y por aparición, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se habrá guerra entre las naciones. Consecutivamente, en el mismo periodo de tiempo, tiene que haber escasez de alimentos, ¿no? Y la escasez de alimentos provocada por la élite ya empezó. Ya empezó porque comenzaron a tomar control de toda la industria alimenticia del mundo. ¿Sí? Y han quemado hectáreas y hectáreas y cientos de miles de hectáreas de alimentos. Y van a empezar a controlar ya la alimentación en el mundo.
Bueno, entonces tenemos guerras, habrá hambre, o sea, escasez de alimentos, y terremotos por todas partes. Entonces yo le pregunto, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo el tiempo de esta señal? Guerras entre naciones muchas, escasez de alimentos y terremoto, un enjambre, el enjambre de terremotos está que estalla, ¿no? Por lo menos cada semana hay un terremoto en cualquier lugar del mundo. Y está activado, la zona sísmica ya se activó. En cualquier momento va a haber un terremoto por estos lados también. Hay que estar alerta, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la señal. La señal de que es el tiempo, el inicio de la parte final. ¿Ok? Bien, entonces dice, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos. O sea, esas tres señales dan el tiempo del inicio de su venida. Dice que serán por todas partes, verso 8. Pero todas esas cosas son solo el comienzo, o sea, el inicio del fin. Pero todas esas cosas son solo el comienzo del sufrimiento. O al sufrimiento, que tenemos que ir a entender cuál es ese sufrimiento. De ahí le traje la fotografía más o menos para ilustrar las guerras, la escasez de alimentos y los terremotos, ¿no? Que todo sucede en un mismo periodo de tiempo. Vamos a Mateo 24, versículo número 3. Mateo 24, 3. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino, no el evangelio no tiene nada que ver, porque él le va a decir, sí, pero es que ya los evangelistas ya avanzaron a... No, no, la buena nueva del reino. Porque los evangelistas no están diciendo, venga que ya una vez más se va a instaurar el reino de Israel. No, ellos están diciendo, venga que se van a salvar del infierno. No, no, eso no es lo que mandó a predicar Yeshua. Entonces dice, pero dice, esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por eso, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto específicamente para cuándo es, hermano. A ver, interactuemos con esto. ¿Para cuándo es esto? Esto fue para el año 70 y para evitar Bar Kokhba. Porque le está diciendo a ellos, les dice, miren, cuando ustedes, a ellos les está diciendo, cuando ustedes vean que se acerca el desolador, porque ese es el lenguaje de ese tiempo, el desolador, ¿quién era? El que viene a acabar con la ciudad, el que viene a arrasar la ciudad. Cuando ustedes vean que se acerca el desolador, como escribió Daniel, porque Daniel escribió acerca de que iba a venir el desolador, ¿no? Cuando ustedes vean que viene el desolador, huyan. Los que estén en Judea, huyan, salgan y suban a las montañas, porque lo que viene va a ser terrible. Los que se salvaron fueron los que le obedecieron a Yeshua, ¿no? Ellos, los que creyeron, se salvaron, porque se fueron hacia las montañas y obviamente la guerra no los alcanzó. Eso en el año 70. No, pues los nazarenos se salvaron todos, los evionitas se salvaron porque creyeron en Yeshua. Pero fíjense ustedes que más grave que lo que pasó en el año 70 fue lo que pasó en el 130, en la fortaleza de Herodes. Oiga, yo leí esa parte de Flavio Josefo y la verdad da ganas de llorar. Se entristece el alma de lo que le pasó a nuestro pueblo, porque fue terrible lo que le pasó, terrible, terrible. Se ensañaron, los romanos fueron muy, muy terribles con ellos. Entonces, mire, esto fue en ese momento, ahí en ese momento. Eso no es para nosotros, porque si me la quieren aplicar ahora, hermano, pero es que tenemos que irnos a las montañas porque ahí dice que hay que ir. No, eso se lo dijeron a él. Porque es específico, dice, los que estén en Judá huyan, pero está diciendo, cuando suceda que venga el desolador como en el tiempo de Daniel, como lo que escribió Daniel, ¿sí? Como lo que escribió Daniel, porque Daniel relató y dice quién era el que iba a entrar, y habla de Roma, cuando Roma iba a entrar. Entonces, eso es algo juzgado y pasado. Además, ahí se estaba cumpliendo lo que Yeshua dijo, lo que profetizó en Mateo 23. Yo los quise reunir, pero ustedes no quisieron, por lo tanto, sus casas quedarán desoladas. Se cumplió la profecía en estas dos rebeliones. Ok, vamos al versículo 20 de Mateo 24.
Así que rueguen que su ida no sea en invierno ni en Shabbat. Eso no nos afecta a nosotros. Si alguien viene y me dice, mire, es que ahí dice que ruegues que no sea ni en invierno ni en Shabbat. Primero porque, por ejemplo, en nuestra zona tropical, el invierno, no hay pues invierno. El invierno de Medio Oriente es cosa seria, pues. ¿Sí? El invierno de Medio Oriente es algo muy terrible. Además, otra cosa, dice, y ruegue que no sea en Shabbat. No, pues acá nadie guarda Shabbat, pero allá sí. ¿Ustedes se acuerdan, los que han leído el libro de los Macabeos, que cuando vino Antíoco Epífanes, estaba matando el pueblo en los días de Shabbat? Porque el pueblo respeta el Shabbat y no usa su arma en el día de Shabbat, ¿cierto? Por eso dice, porque allá se respeta el día de Shabbat, entonces dice, y oren que cuando suceda eso no sea un día de Shabbat, porque ya había sucedido lo de los Macabeos. Por eso le está diciendo, oren que no vaya a ser el Shabbat, porque ustedes van a estar desprevenidos, sin arma, ¿no? Por eso le dice que no sea en un día de Shabbat. Ok, acá, ¿quién respeta el Shabbat? Pues nadie, ¿no? La gente, si oye una escaramuza, va a salir corriendo, porque ¿quién le va a criticar que está en Shabbat cuando usted está corriendo? Nadie. Mateo 24:20. Así que rueguen que su ida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. La verdad que la tribulación. Tendrían que leer, busquen en internet la rebelión de Bar Kokhba o la rebelión de Masada, que creo que así sí sale, de Flavio Josefo. Se llama el libro, se llama Guerras Judías. Ustedes leen eso y se ponen a llorar, se los garantizo, ¿sí? De la tribulación de la angustia. Se comían a sus niños. O sea, era tan grave la situación que los que eran más fuertes y más vándalos entraban a su casa y si usted estaba comiendo, de la garganta le sacaban la comida. A ese punto llegaron. Fue una cosa terrible. Ese asedio fue uno de los más terribles que hemos visto en la historia. Por eso, en ese momento dice que era una tribulación que nunca había pasado, porque fue una cosa muy grave la que pasaron ellos para ese momento. Ahora va a venir otra tribulación, pero él está hablando de la de ese momento. Entonces dice, y si no se abreviaran esos días, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días se van a abreviar. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está Mashiach, está allá, no le crean. Y la gente creyó en que Rabí Akiva, por eso les digo, tengan cuidado con los rabinos, porque lejos de llevarnos donde el Eterno, nos puede llevar a un error porque necesitan a Mashiach. Sin Yeshua no hay revelación porque es el último profeta. Es el último profeta, el que venía a mostrar el camino. Sin él no hay revelación que nos lleve al camino correcto. ¿Quién fue el culpable de que mueran todos esos judíos? Pues Rabí Akiva, que dijo que Bar Kokhba era el Mashiach, y todo el mundo confió en su Mashiach que los iba a salvar, y cayeron. 960 soldados en un solo día, más sus esposas y sus hijos, porque mataron a todos. O sea, eso fue una terrible mortandad que sucedió en ese día. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, no crean, dice Yeshua, mire, entendamos estas palabras y vamos a grabarlas, ¿ya? Esto es sin pasión, esto es sin sentimiento. Yo no estoy hablando mal de mi pueblo, ni estoy maldiciendo a mi pueblo porque yo pertenezco al pueblo. Lo que estoy diciendo es, como dice Pablo, ¿se acuerdan de esta palabra de Pablo? Hay que pesar los espíritus o hay que analizar a los espíritus, ¿no? O sea, cuando dice que analizar los espíritus, no está hablando que si viene un espíritu malo, no, está hablando del espíritu de los hombres, ¿sí? Del espíritu de los hombres. O sea, analicen los espíritus, vean y analicen. Díganle al Eterno, o sea, ¿a quién escucho? Porque yo pienso que la mejor salida es esa, ¿no? Pues yo le pregunto al Eterno, ¿qué hago? ¿A quién escucho realmente? Porque está de por medio, pues mi salvación, ¿no? Al final, y esto es individual. Lo que yo sé que está escrito en Deuteronomio 18 que va a venir un profeta que a él había que escuchar y que el que no le escucha le va a rendir cuenta al Eterno. Y ese era Yeshua. Entonces, pues hay que escuchar a Yeshua, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y él dice,
cuidado, le dicen que acá está el Mesías, porque a mí no me va a encontrar en el desierto, a mí no me va a encontrar en este lugar. ¿Sabe cómo lo vamos a ver en su regreso? Aquí lo dice. Déjeme ver si aquí lo dice. No, en el capítulo 6, luego lo voy a decir. Regresemos a Apocalipsis capítulo 6, versículo número 5. Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré y vi un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagan ningún daño al vino ni al aceite. Mira la fotografía, que esa es una ilustración, verá. En el tiempo que se dijo esta profecía, un denario era lo que se le pagaba por el jornal de un día. O sea que todo un día de trabajo dice que solo iba a alcanzar para comprar estas medidas de alimentos, ¿no? O sea que está graficando que va a haber escasez y carestía de una forma abrupta de los alimentos, ¿no? Pero mire usted que al final yo le puse con letra azul, no hagan ningún daño al vino y al aceite. ¿Quién simboliza el vino y el aceite? ¿Quién simboliza el vino y el aceite? No le hagas daño al vino y al aceite. ¿Ah? El pueblo de Israel. Acuérdense que en Isaías dice, yo tengo mi viña, la viña de mi amado. Siempre la viña, el vino es la representación de Israel. Y el aceite de unción. Y el pueblo es el pueblo ungido. Es el pueblo apartado. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Va a haber escasez de alimentos, pero protegido estará mi pueblo y tendrá suficiente. No dañes ni al trigo, no dañes ni al vino ni al aceite, ¿no? Eso es lo que el Eterno tiene reservado para nosotros. Porque nosotros solo vamos a tener angustia. O sea, la angustia de ver lo que está sucediendo en el mundo. Pero realmente quienes van a pasar las calamidades no somos nosotros. Porque no tendría sentido, ¿no? Que nosotros pasemos calamidades, porque si no, porque hay esa diferencia que en Gosén nada pasaba, pero al resto de las ciudades de Egipto le sucedía de todo. ¿O no? ¿O qué le faltó al pueblo de Israel en Gosén? No les pasó nada, no les faltó nada. Vivieron un momento de angustia, claro, todos estaban asustados, en angustia, viendo lo que estaba sucediendo, pero a ellos no les pasó nada, ¿cierto? Así que con tranquilidad, hermanos, con tranquilidad. No hagan ningún daño al vino y al aceite, orden del Eterno. Que mi pueblo no va a ser tocado, Israel no va a ser tocado. Por eso en la parte de abajo, si ve una fotografía que le puse ahí, la menorá, una copa y un frasco ahí que parecía como de aceite, ¿no? Ok, no le hagan daño al vino ni al aceite, eso representa a Israel. Jeremías 31, entonces vamos a ver lo que es la angustia, la tribulación. ¿Qué dice el Eterno? Para este tiempo, esa por así decir, para este tiempo. Jeremías 31. La palabra que llegó a Jeremías, Yirmiyahu, de parte de Yahweh, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Escribe en un rollo todas estas palabras que te he hablado, porque vienen días, declara Yahweh, en que restauraré la suerte de mi pueblo Israel y de Judá, ha dicho Yahweh. Y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Verso 4. Y estas son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Y así ha dicho Yahweh, hemos oído gritos de pánico, terror sin alivio. Eso sí vamos a pasar, hermano. Hemos oído gritos de pánico, terror sin alivio. Pregunten y miren, ciertamente un varón da a luz. Porque entonces veo a todo hombre con las manos sobre las caderas, como una mujer que ha dado a luz. ¿Por qué todas las caras se han vuelto pálidas? Está en el libro de Jeremías, ¿no? Verso 7. Oh, cuán grande ese día. No hay otro como él. Es tiempo de angustia para Jacob, hermanos. Tiempo de angustia para nuestro pueblo. Tiempo de angustia para nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? No nos quedemos ahí. Dice, pero será librado de ella. Va a haber tiempo de angustia.
Pero ¿por qué tengo que tener temor si aquí dice que vamos a ser librados de esa angustia? Verso 8. En ese día declara Yahweh a los ejércitos, yo quebraré el yugo sobre su cuello y romperé sus coyuntas. Los extranjeros no volverán a ser los esclavos. Hoy somos esclavos del sistema, pero ya nunca más va a suceder. Versículo 9. Más bien servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo levanté para ellos. Verso 10. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, y desmayes, oh Israel, declara Yahweh. Yo te libraré desde lejos a tus descendientes de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá a tener calma y tranquilidad sin que nadie lo moleste, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones, acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero no acabaré contigo, no te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida. Y no se asusten de eso y les voy a explicar por qué. Miren, es que solemos asustarnos por todo, pero sin comprenderlo. Aquí es donde es importante que nosotros seamos el pueblo de la Torá. Y lo explica Pablo. Mire lo que explica Pablo. Libro de Romanos capítulo 2, versículos números 12 y 13. Dice, porque los que no tienen Torá perecerán, que es lo que está diciendo aquí, ¿no? Las naciones van a perecer. Pero los que tienen Torá, la Torá los juzgará. ¿Sí? Porque hay un detalle, ¿no? Que dice la Torá. La Torá muestra redención a la transgresión. La oportunidad de ser rescatados, la oportunidad de ser perdonados, la oportunidad de volver a ser aceptados, ¿no es cierto? Si no, lean Ezequiel capítulo número 18 y ahí está la solución, ¿no? Entonces, los que no tienen Torá, sí les espera la destrucción. Pero nosotros tenemos Torá. Y la Torá, dentro de sí misma, que no hay que temerle, por el contrario, hay que sentirse orgulloso y hay que atesorarla porque nos da la salida, nos da la oportunidad de ser perdonados. Porque misericordioso es Yahweh, ¿no? Lento para la ira, ¿no es cierto? Pero grande en misericordia y bondad excesiva, ¿cierto? ¿Cómo era? La otra palabra de bondad, benevolente, ¿no? Es benevolente realmente. Y la Torá, él le dejó esa salida constitucional, esa salida legal, para que nosotros podamos ser perdonados. Por eso aquí dice, porque yo estoy contigo para librarte, declara Yahweh, acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo, no te dejaré sin castigo, obviamente, porque tienes que entrar en el proceso del juicio, pero tu castigo será con medida, ¿no? Con medida, como dice la Torá. ¿Ok? Pero hay un detalle, ¿no? Que cuando nosotros regresamos, aplicamos Ezequiel 18, que el Eterno hizo, mira qué pasa el Eterno, una reforma constitucional por medio de Ezequiel y dice, bueno, los que regresan, los perdono. Ya, eso sí, no vuelvan a pecar. No hay que ser sinvergüenza tampoco. Ok. Ahora sí, Mateo 24, porque falta algo que nos explique Yeshua. Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Acuérdense que anteriormente dijo, si le dicen, mira, está en el desierto, no crean. ¿Saben por qué? Porque él no está en el planeta. Entonces si alguien te dice, oye, ven que acá está pues el Mesías. Ya salió, acá dice el rabino fulanito. No le crean. ¿Saben por qué? Porque yo no estoy en la tierra, pues dice, ¿no? Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde se juntan los buitres, allí estará el cadáver, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación y de qué día? ¿Está hablando de la misma tribulación de antes? No. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo voy a venir como un rayo, ¿no? Como sale el rayo, así será mi venida. O sea, arriba, ¿no? El rayo sale de arriba, mi venida va a ser de allá.
Entonces dice, en ese tiempo, acercándose a su venida, dice que va a haber una tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de los días de su venida, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. ¿Se acuerdan de Ajenjo, de la estrella Ajenjo, que va a caer y que los científicos dicen que efectivamente está en órbita, ¿no? Y le llaman Apophis, ¿no? Y que posiblemente entre el 2025 y 2026 va a ser impacto sobre la Tierra. Aquí en la Biblia le llaman Ajenjo. Y eso habla de que previo a su venida, dice que claro que los poderes que están fuera se van a conmover, ¿sí? O sea, va a haber una cosa como esta. Pero no hay que asustarse porque dice que vamos a ser librados de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno? Antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra, tenía que conquistar. Eran guerreros, gigantes, fuertes, naciones muy bien establecidas. ¿Qué tienen que hacer? Ablandarlos. Les mandó las plagas. Hoy vamos a luchar contra tremendas potencias con armas nucleares. ¿Qué tiene que hacer el Eterno? Va a mandar un meteorito de esos para quitarle el poder, pues, para minorarlos. Ah, ustedes tienen arsenal nuclear. Mire lo que yo les voy a enviar. ¿Y ahí qué va a hacer con el arsenal nuclear? Así es como el Eterno va a ir desbaratando el sistema y los va minorando para que estén a la altura de nosotros, ¿no? Vamos a equiparar la fuerza. Ok. Entonces dice, las estrellas del cielo caerán del cielo y los poderes del cielo se conmoverán. Y entonces, ¿cómo va a venir el Mesías? Ahí va la fotografía. Y ahí se me van a decir que estoy loco, pero bueno, ya estoy curtido yo. Versículo número 30, ¿cómo se fue? Dice Hechos capítulo 1, versículo número 6. Yo les digo, es mi posición. Ustedes pueden creer totalmente diferente, pero bueno, el que está haciendo la exposición soy yo ahora. Esa es mi perspectiva de cómo va a venir el Mesías. Porque yo no creo que se fue volando, porque alas no tenía. Ni se fue en una nube, porque las nubes no vuelan. ¿Ya? Ok. Como Elías, carro de fuego. Se lo llevaron un carro de fuego. A Enoc también un carro de fuego. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran majestad. ¿Por qué se van a lamentar cuando vean la presencia de Yeshua? Porque ya pasaron los eventos, porque ya murieron muchísimos, porque ya hubo una gran devastación. ¿Y por qué se van a lamentar? Porque no creyeron, pues, porque no se acercaron al Eterno, porque nunca se interesaron. Por eso se van a lamentar las tribus de la tierra. Ok, entonces dice, versículo 30, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Imagínate que en una nube va a venir otra vez. Claro, pero suelta las nubes voladoras, que en hebreo significa plataformas, ¿no? Verso 31. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a los escogidos de los cuatro vientos. A ver, dígame una cosa, a ver. Vienen los ángeles del Eterno, los que estamos aquí. Hay otra congregación en Durán, hay otra congregación en la Vía de la Costa. En el centro hay otra, al sur hay otra, en el Cóndor hay otra. A ver, déjame acordarme de dónde más. En Urdesa hay otra. Bueno, a ver, ¿cuántas nubes necesitan? ¿Y si entramos todos en una nube? No tiene sentido. O sea, para este tiempo ya no pensemos así. Pero mira la otra fotografía de una abducción, ¿no? Ya eso es otra cosa, ¿no es cierto? Con tecnología sí, es otra cosa. O por lo menos un avión nos ha de enviar para recogernos. Pero ya eso de la nube, ya eso sí, ya a estas alturas del partido, ya es difícil de creer, ¿no? Versículo 31, estamos en Mateo 24. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para unir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué tiene que recoger a sus escogidos? Porque tenemos que ir a la tierra, pues, ¿o no? Claro, tenemos que ir a la tierra de nuestros ancestros. Y allá se nombrará, ¿no? Fulanito de tal, usted va a ser el cónsul de playa. Vaya. A ver, fulanito de tal, al triunfo. A ver, Freddy. ¿A dónde lo mandamos a Freddy?
Apayatanga, listo, vea, vaya. Así, es que realmente a nosotros nos va a tocar gobernar, ¿saben, no? Porque ese es el plan gradual del Eterno. A nosotros nos va a tocar gobernar. Porque Yeshua, ¿cómo va a gobernar por allá? ¿Telemáticamente? No, nosotros vamos a estar aquí, vamos a ser sus colaboradores, vamos a hacer gobierno, porque es un gobierno realmente lo que se viene. Es un gobierno, él va a ser el rey. Y las naciones tienen que tributar. Al primero que le voy a tocar las puertas para decir que está vivo alguien del linaje de Alvarito, a ver, paguen lo que debe. Y le saco la cuenta de ahorita y tengo apuntado cuánto debe Alvarito. Vamos, Apocalipsis 6:7. Apocalipsis capítulo 6 versículo número 7. Vamos a entrar a esta etapa. Creo que sí vamos a terminar. ¿Qué tiempo nos falta? A ver, ya pasamos el tercer sello. ¿Recién vamos al tercer sello? No. Ah, ya, el tercer sello es la hambruna, pues, ¿cierto? ¿Desde cuándo empieza realmente en la escasez de alimentos? Es en este tiempo. O sea, porque estamos hablando de forma global. Si usted me dice, no, pero en África siempre ha habido escasez de alimentos, pero no es global, ¿no? Esto es global, porque Yeshua viene para dominio mundial. Y la última revelación de Apocalipsis no es solo el pueblo israel, sino eso es una revelación global. Porque Israel, ya en esta parte de la vida de Israel, después de Yeshua, después del Apocalipsis, ya no podemos conformarnos con decir, bueno, es que Israel va a ser la nación de Israel y va a gobernar en Israel y ya no pasa nada más en el mundo. No, ya no. El tiempo del mundo se le acabó. Ahora Israel va a gobernar el mundo. Se va a cumplir lo que el Eterno le dijo a Ezequiel, que la Torá, la luz, sale de Sion para el mundo entero, que va a regar. ¿Se acuerdan las aguas salutíferas? ¿Sí se acuerdan? Creo que es Ezequiel 47, me parece que las aguas salutíferas es el título de la Reina Valera, que dice que sale del templo, que sale agua del templo, que es la Torá, y contamina todos los ríos, y dice que todo lo que toca esa agua comienza a transformarse. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es el dominio del Eterno a través de la Torá. Y todo el dominio sale de Sion. Todo el dominio sale de Israel hacia el mundo entero. O sea, ya en esta parte de la historia, ya no es Israel solo en Israel. No, es Israel para el mundo. ¿Sí? Yeshua viene a conquistar el mundo, a recuperar su reino como hijo de Adán. A eso viene. Entonces, el tercer sello, la escasez de alimentos, sí es para este periodo de tiempo. ¿Sí? Para este periodo de tiempo es realmente el tercer sello, porque ya el tercer sello, que dice Yeshua, ¿cuándo ustedes van a ver la señal de mi venida? Cuando hayan tres elementos: guerras, terremoto y escasez de alimentos. Entonces, el tercer sello de escasez de alimentos en este periodo es la señal de la venida de Yeshua. ¿Sí? Por eso le digo, si en Mateo 24 no ubicamos la apertura de los sellos. Exacto, que vamos a tener este abastecimiento. Porque está hablando de la escasez de alimentos, pero dice, pero no toques el vino ni el aceite. ¿Qué tiene que ver el vino y el aceite? No tiene sentido, ¿no? Que diga, bueno, deja que haya vino y deja que haya aceite. No tiene sentido. El vino y el aceite representan a Israel. No dañes a Israel. Nadie que sea del pacto va a ser dañado. Es más, si dice en otra parte de Apocalipsis, bueno, algún rato que nos toque, dice que al que tiene el sello del Eterno en la frente no lo puede tocar. ¿Cierto? También lo dice. ¿Sí? Al final la pregunta, hermanita. Entonces, hermanita, porque si no se nos va el tiempo y no terminamos. Ok, Apocalipsis 6, versículo número 7. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y vi un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca.
A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia. La misma señal de la venida de Yeshua. Guerras, cierto que es, eh, digamos, forma de que la gente muera a gran escala, ¿no? Porque aquí habla de muerte a gran escala una cuarta parte. Si somos más de 7.000 millones de habitantes, estamos hablando de que por lo menos 1.700 millones de habitantes pueden morir en eventos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en el sello 4, la apertura del sello 4 es cuando va a haber muertes, pero de forma masivas. Entonces, no es Ajenjo, por si acaso, porque Ajenjo es antes de la venida de Yeshua, justo antes de la venida de Yeshua. Imagínense una guerra entre Rusia, China, Estados Unidos y otra potencia por ahí. Ustedes podrían analizar la magnitud de un evento como ese. El lanzamiento de esas ojivas nucleares, lo que podría causar. Y eso en un momento va a venir, ¿no? O por lo menos una epidemia que alcance niveles, digamos, desastrosos en cuanto a la mortandad de personas, sí se puede dar en un corto tiempo, ¿no? Eso no ha sucedido, pero dice que en este sello, en el sello 4, vamos a ver un evento de esa naturaleza, antes de la venida de Yeshua, antes de Ajenjo va a ser eso, sello 4, antes de que caiga Ajenjo, porque Ajenjo, según Mateo 24, o Apophis, es antes de su venida. Si Yeshua viene en el 2038, más o menos entre el 34, 35, a ver, 35, 36, es que cae este meteorito, más o menos, y eso es lo que dice la NASA, ¿no? Los científicos dicen que más o menos por ese tiempo puede pasar cerca o colisionar con la Tierra. Bueno, entonces decía, el versículo 8 de Apocalipsis 6, ¿no? Miré y vi un caballo pálido, el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y la fosa lo seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, eso es guerras, con hambre, porque la guerra trae escasez de alimentos, y con pestilencia, porque también trae epidemias, ¿no? Por las fieras del campo, en el campo, pero en la ciudad, las otras fieras, que son más peligrosas que las del campo, ¿no? Las fieras que están en la ciudad en época de escasez son peligrosas. Muy, muy peligrosos también. Por eso sé que en lo posible tratar de salir de las ciudades. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber caos total a nivel mundial. Lo que sí yo me he dado cuenta de algo, ¿no? Que en esta parte del planeta, por alguna razón el Eterno nos trajo para darnos reposo, refugio. Porque si nosotros notamos los eventos grandes de guerras y catástrofes, casi no se dan en este lado, ¿sí se dan cuenta? Es Europa, Asia, Medio Oriente, ¿no? Miren los terremotos, cómo está siendo atacado Medio Oriente, es una forma impresionante. Lejano Oriente, no Medio Oriente, Lejano Oriente. Todo lo que son los países asiáticos que conocemos. Ahí los terremotos, eso es, mejor dicho, y ahí va a haber una devastación cuando se active la franja del Pacífico, ¿no? Eso va a ser una devastación terrible. A nosotros nos afectará en algo por esta zona del Pacífico también. Pero yo siempre he visto que con fuerza se dirige hacia allá la descarga de energía de las capas tectónicas. Ok, vamos a avanzar, a ver si logramos terminar. Versículo 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, esto le va a gustar, y este es un episodio que lo vengo analizando hace mucho tiempo. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahweh, del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Yahweh, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se les dio un vestido blanco y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, todavía falta quienes mueran, ¿no? Por el testimonio de Yeshua y por la Torá.
Sobre todo faltan los dos testigos, ¿no? Esos dos testigos faltan, no sé si con ellos se completa el número o a alguien más nos toca morir, no lo sabemos, pero los dos testigos sí, faltan ellos todavía. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí cuando se le dice, esperen, descansen todavía? ¿Y por qué ellos reclaman venganza? ¿Dónde está estipulado eso? Como una ordenanza legal. Acuérdense, estamos estudiando, sobre todo con los predicadores, este tema legal, ¿no? Y eso quedó sentado. ¿Sí se acuerdan? En el libro de Génesis, después el hermano hizo una pregunta sobre la muerte de Caín y Abel. Acuérdense, ahí hay un argumento legal, porque la tierra, ¿cierto? Dice, porque la tierra clama por la sangre de Abel. Después, en el capítulo número 9, en tiempos de Noé, queda estipulado, ¿no? Como un mandato, y le dice que todo aquel que derrame sangre, ¿sí? Su sangre será demandada por otro hombre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Están apelando a un mandato legal. ¿Hasta cuándo no juzgas la sangre que fue derramada, ¿no es cierto? De los justos. Tiene que haber una venganza de eso. Pero le dice, esperen un poco de tiempo. Eso es un lapso de espera. De todo lo que estamos viendo, ¿no? Vienen los sellos hasta el cuarto sello y de ahí va a haber un tiempo de espera. Nosotros hemos visto ya bastante calamidad en el mundo, acabamos de pasar una pandemia, pero va a haber un tiempo de espera. Yo creo, y yo estoy, digamos, siguiendo todos los eventos geopolíticos, me doy cuenta que sello uno, le digo, eso empezó en el triunfo de Yeshua en Madrid. Ese es mi pensamiento. Irrevocable el mío, a menos que alguien me muestre lo contrario. Sello uno. Sello dos, que cuando se le quita la paz al mundo, no puede ser ahora, porque ha venido guerra, ya le digo, todos los imperios trajeron guerra, muerte y desolación, ¿no? O sea, no había paz en el mundo. Sello 3, estamos hablando ya en el sello 3, escasez de alimento, que Yeshua dice que va a ser en un solo evento, que comienza una etapa donde el mundo va a escasear el alimento y ahora es cuando se empezó. De hecho, lo hemos visto en las noticias, cómo la élite que gobierna el mundo está comprando toda la industria alimenticia del mundo. Toda la industria alimenticia, hermano. Imagínense, una sola corporación tiene casi todas las marcas. ¿Cuántas, cuántas corporaciones del mundo son dueñas de todas las marcas que existen en el mundo? No pasan de cuatro. Y son dueñas de toda la cadena alimenticia del mundo. Eso es una cosa terrible. Ese monopolio mundial es terrible. Es la élite, ¿no? Entonces, eso ya está en vigencia, sello 3. Sello 4 es la consecuencia de todos estos hechos, pues, que ya lo estamos viviendo, o sea, eso se vive ya. Pero sucede que en el sello quinto es donde nos va a dar un espacio de tiempo en el eterno, donde nosotros respiramos y descansamos porque le dice, es hora de que cobres venganza de nuestra muerte. Dice, no, 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 esperen un tiempo, porque falta todavía el número, faltan los dos testigos, falta que caiga Damasco, ¿se acuerdan? Que es una profecía. Falta que caiga Damasco y faltan los dos testigos que según la narrativa van a morir en las afueras de Jerusalén, en el mismo lugar donde murió Yeshua, dice, ¿no? Ahí van a morir. O sea que posiblemente son dos rabinos que, que despiertan, Yeshua los despierta, comienzan a creer en él, comienzan a predicar en Israel y luego pues obviamente los van a matar. ¿Sí? Pero eso todavía, cuando nosotros veamos que dos rabinos comienzan a predicar y se hacen famosos, comienzan a predicar de Yeshua, sepamos que está pronto a terminarse sello quinto y ahí sí viene la apertura del sello 6. Pero por ahora tenemos un tiempo y yo pienso que ese tiempo es este periodo de gobierno que viene. Ese es el tiempo de nuestra recuperación para poder aguantar y para poder hacer lo necesario para poder tener un lugar de refugio. Así que bueno, por eso no me apresuro mucho porque he estudiado esto y le he dado mucha vuelta a este tema para poder saber en qué momento de la historia estamos
y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no podemos ser nosotros negligentes, por el contrario, tenemos que ser diligentes, ¿no? Para poder refugiarnos. Por lo menos a mí me toca, porque pues, soy responsable de todos ustedes, ¿no? Me toca estar entendido en esto para ver qué hacemos, hacia dónde agarramos, cómo nos vamos a refugiar para los momentos difíciles, cómo nos vamos a abastecer, porque si no, pues también se nos complica la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, miren, dice que todavía falta, ¿no? Por lo menos ya le digo, faltan los dos testigos, los demás pues no sé quiénes más podríamos ser, y me incluyo. Y vamos a ver la última diapositiva. Mire que terminamos. Ha sido récord, ¿no? 21 diapositivas. De Cristian es tremendo. Génesis 11:5. Mire cómo el Eterno es paciente, ¿no? Pero está pendiente de todo. Y él, su plan viene despacio, gradual. Nosotros somos inmediatistas, ¿no? Hermano, rápido, refugio, que nos vamos a morir. No, tranquilo, tengamos paciencia, esperemos con calma. Mire, todo, el Eterno en cambio maneja otro pensamiento, ¿no? Todo es gradual, es despacio. Primero lo analiza, revisa. Mire, son varios pasajes que hay sobre esto, pero les traje dos. Mire cómo actuó el Eterno. Génesis capítulo 11, versículo número 5. Génesis capítulo 11, verso 5 dice, Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Y dijo Yahweh, sí, dice, si siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar. Entonces, nada de lo que se propongan, nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. O sea, en todo lo que se obstina el hombre, lo va a hacer. Versículo 7. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla de otro. ¿Sí? Por eso es que, ¿se acuerdan eso de que divídelos y los vences? Porque estaban creando una ciudad, una torre, con un principio, ¿no? De tomar control del mundo. Aquí ya se estaba instaurando un orden mundial, aquí. Por eso es que se conoce como Babilonia, el primer imperio, el primer orden mundial. Nimrod fue el primero que gobernó el mundo, Nimrod. Y aquí, por ejemplo, ellos ya estaban haciendo ese plan. Y el Eterno desciende, los ve y no los hace prosperar. Siempre los estaba dividiendo, los puso en contra, los puso a pelear entre ellos, siempre. Eso fue siempre. ¿Para qué? Para que no sean fuertes, pues. Versículo, vamos a Génesis 18:20. Época de Sodoma y Gomorra, ¿no? Génesis 18:20. Entonces Yahweh dijo, la injuria de Sedom, o sea, de Sodoma y de Amora, Gomorra, es tan grande y tan grave su pecado. Voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que me ha llegado. Y si no, tomaré nota. O sea, el Eterno es muy relajado para tomar acción. Sí, bueno, primero va, eh, toma, envía pues a sus mensajeros, a sus siervos, para que vean la situación, revisen, hay clamor, vayan a que puedan revisar el tema y entonces traen su reporte para ver cómo está la situación, ¿no? O sea, no es, ya castígalo porque a mí me dijeron que estaban haciendo tal cosa y no es de inmediato, ¿no? O sea, él tiene su tiempo y a todo le toma su tiempo. Acuérdense que un tiempo también dijo, ya terminamos. Un tiempo también dijo dijo, voy a ver si su pecado ya completó, ¿no es cierto? La medida, ¿no? Voy a ver si su pecado ya completó la medida. Entonces, bueno, ahí es cuando él actúa, ¿no? Porque claro, nosotros vamos a decir, pero 2000 años, y mire todo ese tiempo, ¿no? Pero es que él antes había dicho que eran 120 jubileos, que eran 6000 años que le daba al hombre. No se puede adelantar a su palabra, tiene que cumplirse conforme está dicho.
Ya completamos el año 6000, ahí sí se le acabó la acción al hombre y la oportunidad de que el hombre haya encontrado el camino, ¿no? Porque el camino que Yeshua muestra, el camino de la Torá, es el camino de reconciliarse con el Eterno, los que se fueron de su lado, y de encontrarlo los que nunca lo habían conocido. Esa es la oportunidad. Y Yeshua nos dio la oportunidad, el momento. Nadie puede decir, no, el Eterno no le dio oportunidad porque Pablo dice en el primer capítulo de Romanos, nos dice, nos enseña que todos conocieron al Eterno porque el Eterno se hizo manifiesto a todos. Pero como decidieron darle la espalda al Eterno, Él les entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen. Y claro, se alejó el Eterno de ellos y prácticamente pasaron a ser sus enemigos, ¿no? Y ahí pues está el fracaso de todo el mundo. Ok, hermanos, eso era lo que les traía. Espero pues que lo hayamos socializado bien y que se haya comprendido. Y si no, pues bueno, lo seguimos discutiendo.